Para nosotros poder diagnosticar una falla, primero tenemos que entender cómo es el funcionamiento de cada uno de los componentes. Amigos, saludos cordiales, un abrazo enorme. Bienvenidos a un nuevo video de su canal Nexus Equabiker. El día de hoy vamos a ver cómo es el circuito de encendido de nuestra motocicleta. Y netamente nos vamos a centrar en fallas eléctricas, que es lo más común. Más o menos vamos a fijarnos en números. 8 de cada 10 motocicletas que llegan al taller con este síntoma que no se quiere prender, por lo general suele ser temas eléctricos. Y sí, obviamente todo este cablerío que tenemos aquí, que está en nuestras motocicletas, y obviamente a veces por nuestro descuido, por falta de mantenimiento, sabemos que algún cable está rozando, sabemos que algún cable está dañándose con el movimiento, con la vibración. Sin embargo, no ponemos un poquito de cinta, no llevamos a nuestro mecánico para que lo aísle bien. Entonces desde ahí comienzan los temas y los problemas eléctricos. Entonces, para saber por ejemplo, ¿dónde está dañado? Primero tenemos que entender el sistema eléctrico. Bien, estamos hablando del sistema monofásico de motocicleta de bajo cilindraje, en los cuales vamos a tener una salida del estator o una salida de nuestro motor de 5 cables. Este sistema es el más común que existe. Este es uno de los más comunes y yo creo que el 80% de la gran mayoría de motocicletas de gama baja, se puede decir, o de económicas de baja cilindrada, pertenecen a este tipo de sistema monofásico. Entonces tenemos nosotros 5 cables que salen desde nuestro motor, y lo cual es bastante sencillo. Una vez que se entiende cómo funciona, es bastante sencillo. Esos 5 cables, de los cuales 3 van a ser muy importantes para el sistema de prendido, para el sistema de encendido de nuestra motocicleta, el sistema de funcionamiento, que van a alimentar al CDI. Entonces, tal y cual, si ven cómo está sentado el CDI, es así mismo como he dibujado yo aquí, para que ustedes me entiendan. Vamos a tener, vamos a ir relatando qué cables tenemos aquí. Vamos a tener en casi todo sistema eléctrico un cable amarillo y un cable rosa, ¿ok? Estos dos salen con corriente alterna para el rectificador y para crear posteriormente 12 voltios. En algunos sistemas también suele venir con un cable blanco, en otros sistemas suelen venir 2 amarillos y en otros, un poquito raros, suelen venir 2 cables rosados. Entonces, a tener mucho en cuenta, si ustedes se encuentran cualquiera de estos cables, quiere decir que son salidas de corriente alterna. En algunos circuitos yo me he encontrado, especialmente de la marca Tuco, yo me he encontrado que estos 2 cables de aquí suelen ser blancos. Entonces ya nosotros directamente sabemos que es corriente alterna y directamente sabemos que esos sirven para crear energía. O sea, ese es el sistema de carga, el sistema de energía de nuestra motocicleta. Por ende, vamos a hacer otro video explicándoles netamente cuáles son las fallas que debemos revisar. Pero en este caso estamos tratando el sistema de encendido, que va a ser cable azul, cable verde con una rayita blanca y cable negro con una rayita roja. Esto sí es universal, esto casi no cambia. Será rarísimo la motocicleta o el fabricante que cambie este código de colores, especialmente en sistemas monofásicos. Cable azul con una rayita blanca, ya se le puede distinguir. Este cable azul es el encargado de traer los pulsos, de traer la señal de la chispa, como suelen decir. ¿Y a dónde va alimentado ese cable azul? Muy bien, nosotros vamos a poner de esta forma el CDI y vamos a enumerar. Vamos a enumerar pin 1, comenzando desde la izquierda, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5 y pin 6. Entonces, tenemos justamente aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, comenzando desde la izquierda, ¿ok? Entonces, el azul, que vendría a ser la señal de la chispa que necesita el CDI, obligatoriamente necesita esa señal de la chispa para saber cuándo enviar el pulso hacia la bobina de alta para que posteriormente se genere la chispa en la bujía. Entonces, el cable azul se va a alimentar al pin número 5. Muy atentos, vamos a anotar eso para que ustedes no se me pierdan. Al pin número 5, vamos a anotarlo aquí, ¿ok? Siempre desde la izquierda, vayan contando y este va a alimentar al pin número 5. Listo, una vez que tenemos la alimentación del cable azul al pin número 5, también vamos a necesitar nosotros cables negativos, cables de masa. ¿Qué es este cablecito verde de aquí? Este de aquí es el negativo de nuestra bobina pulsora que sale desde el estator, el negativo de la bobina pulsora, pero también al unirse con los cables de acá arriba, con los negativos de acá arriba, hace la función de masa. Entonces, para que todo circuito eléctrico funcione, obligatoriamente necesitamos de positivo o negativo, o en caso de corriente alterna necesitamos de una fase y un neutro. Entonces, para alimentar a nuestro CDI vamos a necesitar 2 cables de masa, que justamente van a alimentar
Vamos a contar de nuevo. 1, 2, 3 van a alimentar al cable o al pin número 4 y al pin número 6. Vamos a anotarlo ahí. A los dos, estos se pueden unir, no importa. Sale un solo cable, ¿no es cierto? En otros casos salen dos cables y independientemente alimentan, pero da igual. Ustedes pueden unir incluso los negativos, todo esto, y alimentar al CDI, porque el CDI lo único que necesita es un negativo para poder funcionar. Como les digo, en algunos sistemas, aquí sale otro cablecito que también es un cable negativo y el terminal justamente va empernado en lo que es el motor. En este caso, esta terminal de aquí va empernado con la misma bobina captora y pues nos crea un negativo que sale hasta el CDI. Hemos alimentado ya de la señal de la chispa, hemos alimentado de negativos. Ahora, ¿cómo se prende el CDI? ¿Cómo es que va a funcionar el CDI? Porque ahorita simplemente estamos alimentando de una señal y estamos alimentando de negativos. Para que funcione el CDI también va a necesitar corriente. En este caso va a necesitar corriente alterna. No va a ser positivo, este no es positivo, no, porque sale directamente de la bobina. Entonces, esto todavía sigue siendo una fase de corriente alterna. Entonces vamos a necesitar una alimentación, la cual se va a alimentar mediante este cablecito de aquí, negro con una rayita roja. ¿Y a dónde alimenta este cablecito de aquí? Pues alimenta directamente al pin número 2. Vamos a ponerlo aquí. Al pin número 2, ¿ok? Listo, entonces tenemos alimentación de corriente a nuestro CDI, por ende, ahí ya va a funcionar perfectamente. Pero si ya tenemos el CDI funcionando, ¿qué más necesitamos para que nuestra motocicleta prenda? Obviamente, aparte de compresión, aparte de carburación, lo que vamos a necesitar es la chispa. Pero si nosotros ya tenemos alimentado el CDI, ¿no es cierto? También tenemos una fuente de la señal para enviar la chispa. ¿Por dónde enviamos la chispa? Muy importante. Este es un cable negro con una rayita amarilla y esto es casi universal también en todo sistema monofásico. Un cable negro con una rayita amarilla. ¿Y de dónde sale el cable negro con una rayita amarilla? Bien, este sale del pin número 3. Ahí lo tenemos, el pin número 3, contando siempre de la izquierda. Pin 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos va quedando uno, que ya les digo para qué es. Ya les digo para qué es el del pin número 1. Pero ahorita ya tenemos ocupado casi todos los pines del CDI. Tenemos que el cable número 3 sale, este ya sale con información. Recuerden que el cable azul con una rayita blanca entra con la información de la chispa hacia nuestro CDI. Este lo analiza y posteriormente envía por este cablecito de aquí. Envía y se va hacia nuestra bobina de alta. Esta bobina de alta lo que hace es amplificar. ¿Para qué? Para que haya chispa al final de la bujía. Entonces, si ven, el positivo va conectado justamente en el pin positivo y de masa va pegado al chasis. ¿Por qué tenemos masa en el chasis? Porque este cablecito de aquí, conjuntamente con este de acá, van de los negativos, van pegados hacia el chasis o hacia el motor, que obviamente como todo es metálico va a haber masa en toda la motocicleta. Incluso desde la batería va a irse con un cable bastante grueso directamente al chasis. Entonces ahí nosotros tenemos negativos. No hay para qué tener otra alimentación de negativo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va pegado al chasis. Entonces llega positivo o negativo, ahí se amplifica la corriente y sale la chispa al final de la bujía. Entonces, ahorita tenemos 5 de los 6 pines ocupados en el CDI. Estamos hablando también que este es un CDI de corriente alterna. No funciona igual un CDI de corriente continua, que también a lo largo de estos días vamos a ir haciendo cómo funciona un CDI de corriente continua. En este caso es un CDI de corriente alterna alimentado directamente del estator. Justamente yo aquí tengo un estator. Lo traje para que ustedes me entiendan mejor. Miren, por ejemplo, esta es la bobina captora. Ahí tenemos el cable azul y ahí tenemos el cable verde. Recuerden que yo les dije que el cable azul sale con la señal de la chispa, que justamente ahí adentro tenemos un imán y tenemos unas bobinas, que cada vez que pasa el magneto por debajo, este envía una chispa. O sea, la señal del magneto pasa por debajo, envía una chispa. Ahí tenemos la señal del negativo. Esta bobina de aquí, muy importante, esta bobina de aquí es la encargada de llevar la energía para nuestro CDI. ¿Ok? Es la encargada de crear, perdón. La encargada de crear energía netamente. Solo esta bobina de aquí es netamente alimentación de CDI. El resto de bobinas son para el sistema de carga. Entonces, todas estas bobinas de acá van a ser las encargadas de enviar corriente alterna por estos dos cablecitos que posteriormente se van al regulador rectificador. Entonces, ahí tenemos ya, para que ustedes puedan entender de una forma mucho más visual,
cuáles son los cables, por qué salen y de dónde salen. Una vez que tenemos ahí, nos falta un cable muy importante, llaman cable killer, o sea, cable de apagado. En inglés, bueno, es otra traducción, pero lo que significa sería el cable de off, cable de apagado. ¿Por qué? Este se va directamente al pin número 1. Vamos a hacer algo bastante importante ahí. Este cable de aquí es de vital importancia para el CDI. Primero, porque con ello nosotros vamos a poder apagar nuestra motocicleta. Y segundo, que suele ser siempre fallas de este tipo de cable, que a veces este cablecito, como recorre por todo el sistema eléctrico, miren. Este socket de aquí es para poner la alarma. Entonces pasa este cablecito de aquí, se va hacia adelante, acá adelante se bifurca, se va tanto a los mandos como también a la llave. Ahora, en este cablecito de aquí hay un leve problema, que a veces suele pelarse, como justamente este se va en el chasis, va justamente la del manillar. A veces se pela este cablecito y se une con el chasis, se pega al chasis. ¿Qué pasa? Que al alimentarse de un negativo, o diciéndolo de una forma vulgar, al topar con un negativo, si nosotros pelamos aquí, topamos con un negativo, la moto no se nos va a prender nunca, no se nos va a prender jamás. ¿Por qué? Porque está bloqueando que nuestro CDI trabaje, digamos, de una forma, está apagando el CDI, es como un interruptor, que cuando se alimenta de negativo apaga el CDI y no deja que trabaje por nada del mundo. Entonces, cuando este cablecito se lasca en algún lado, lo que suele suceder es que nuestra motocicleta no va a prenderse si es que está rozando con el chasis de nuestra motocicleta. Es por eso que algunas fallas bastante comunes son las siguientes: que nosotros movemos un poquito, se prende; nosotros movemos el manillar, se apaga. ¿Es por qué? Porque este cable está rozando en algún lado con el chasis y eso está provocando que obviamente se alimente de negativo, se alimente de masa y por ende el CDI se apague. Entonces siempre entre las fallas más importantes y entre las fallas eléctricas que recurrentemente llegan al taller, suele ser este cablecito de aquí. Otra falla bastante común que también suele llegar son roturas tanto en los sockets o tal vez roturas en los mismos cables. Por eso, para diagnosticar este problema, lo primero que se hace cuando llega una motocicleta sin chispa es revisar este cable. Si es que no pueden revisar, traten de desconectarlo aquí. O en el peor de los casos, y así es que no mismo pueden nada de eso, traten de cortar. ¿Por qué? Porque otra cosa que suele pasar también es que justamente, voy por un mando, para apagar una motocicleta, en la gran mayoría de casos tiene un botoncito rojo así. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces entra agua y se queda unido los contactos, o a veces ya por vida útil, los contactos o bien se oxidan o bien incluso se rompen y se unen y se queda unido. Entonces jamás va a prender nuestra motocicleta porque tenemos una alimentación de negativo. Lo que a veces se hace es cortar o desconectar, lo que sea, se le corta y obviamente se prueba a ver si hay chispa. Si de pronto ya hay chispa, entonces quiere decir que este cable o bien está unido con el chasis o bien hay alguna falla en lo que es los mandos o incluso en la misma llave. Lo primero que se hace. Lo segundo que se hace es verificar. Ok, cortamos nosotros este cable, sigue sin haber chispa. Entonces lo segundo que se hace es verificar. Verificar los cables que tengan muy buen contacto. ¿Ok? A veces suele romperse en esta parte de aquí, en la salida. Y muchas de las veces cuando el CDI no ha estado bien anclado al chasis en lo que está en el movimiento, vibración, a veces está aplastado con el asiento, se llegan a romper en esta parte, en la misma entrada del socket. Entonces cuando se rompe, obviamente cualquiera de estos cables que son muy importantes, cualquiera de estos que se rompa, el CDI va a dejar de trabajar inmediatamente y por ende la señal de la chispa no va a haber, ¿ok? Una vez que probamos continuidad, ya habremos probado lo que es el cable killer, que no haya interferencia en ningún lado. Ahora vamos a probar continuidad. Lo otro que se prueba también es continuidad en este cable. ¿Por qué? Porque como pasa a lo largo de nuestra motocicleta, a veces se apega o bien en el escape o bien de alguna manera se desempató incluso aquí y por ende no va a haber señal de chispa. Entonces eso es lo siguiente que se revisa en cuanto a cableado. Estamos hablando netamente de sistemas eléctricos. Ya si es que revisando estas cosas que son lo más importante, sigue sin haber chispa, ahí ya dependerá mucho de la pericia de un mecánico. Y es por eso que para esto de la mecánica de motos se necesita muchísima experiencia. Porque, ok, ustedes ahorita ya se saben cómo funciona el sistema de encendido, saben cuáles son las fallas más comunes, saben qué cable revisar, pero ahora si revisan todas estas tres cosas y sigue sin haber chispa, ¿ok? Entonces ahí es donde ya la experiencia manda. ¿Por qué? Porque puede ser esta TOR
que como bien y dije en algunos otros videos, pero ¿por qué no mides? ¿Pero por qué no mides continuidad? ¿No mides ohmiaje? Ok, yo muchas de las veces he medido ohmiaje, tiene el ohmiaje perfecto, sin embargo, ha sido este mismo problema, sin embargo está con problemas este aparatito de aquí. Cuando se cambia, la moto funciona perfectamente. Entonces ahí ya depende muchísimo de la experiencia y saber qué componente cambiar, porque ahí puede ser bobina captora. Cuando ya no tiene chispa de ningún lado, entonces quiere decir que o bien está mal la bobina captora o está mal la alimentación del CDI. Bueno, por ende esto toca cambiar todo porque viene un solo conjunto. Puede ser alimentación de CDI, puede ser el mismo CDI. Este sí suele fallar, a pesar de que es muy robusto, de que es muy compacto. Este aparatito de aquí es uno de los aparatos que prácticamente más trabaja. Y cuando está golpeándose con algo, o está alguna mala alimentación o algún mal contacto, también suele quemarse, incluso por vida útil suele quemarse. No es tan común, pero sí suele pasar. Entonces lo siguiente que puede ser es el CDI. Y bueno, hemos revisado estator, hemos revisado CDI y sigue sin haber chispa, pues directamente para adelante. Bobina de alta conjuntamente con la bujía. Ahora yo he leído comentarios que ha dicho mi mecánico cambió absolutamente todo. Cambió el CDI, cambió la bobina estator, cambió la bobina de alta y la verdad que sigue sin haber chispa, ya no sé qué hacer. He leído muchísimos comentarios de esos. Entonces, como les digo, ahí ya depende mucho de la pericia, ahí ya depende mucho de la experiencia que tenga su mecánico. ¿Por qué? Porque él pudo haber cambiado el CDI, sin embargo, el CDI que él puso, que prácticamente son completamente similares los de corriente continua y corriente alterna, pudo haber puesto de corriente continua. ¿Qué está haciendo? Que obviamente el CDI no va a funcionar jamás porque las conexiones no son igual. O también pudo haber puesto un estator, aunque estos estatores realmente son bastante universales, también hay algunos estatores exclusivos para ciertos CDIs, porque algunos estatores, esta bobina de aquí suele ser mucho más grande, envía mayor cantidad de corriente al CDI, caso contrario no va a funcionar. Entonces todo eso ya depende mucho de la experiencia, ya depende mucho del conocimiento de nuestro mecánico. Entonces por ello pueden cambiar todo el sistema eléctrico, va a seguir sin funcionar porque una de las piecitas está mala, una de las piecitas no es de ahí. Por ende hay que saber qué cambiar, hay que saber el número de repuesto y hay que saber con qué repuesto cambiar. ¿Por qué? Porque al menos en motocicletas de baja cilindrada y de origen chino, pues la información prácticamente es nula. Y ustedes díganme si miento, ustedes busquen en todo el internet, busquen manuales, busquen lo que quieran buscar, no van a encontrar, netamente no van a encontrar, y simplemente habrá algunos artículos de gente que ha experimentado, que gente que más o menos ha tenido idea, pero así como que de la fábrica, por ejemplo, de la fábrica de Lonsing, haya salido un manual de la FT150, pongo un ejemplo, no hay. Entonces, mis amigos, a tener bastante cuidado en estas fallas eléctricas, pero esto suele pasar rara vez. Lo más común es que algún cable, que alguno de los componentes se hayan quemado y simplemente reemplazando con uno de los mismos vuelve a funcionar nuestra motocicleta. Mis amigos, un enorme abrazo, un placer compartir lo poquito de mis conocimientos con ustedes. Espero se suscriban, me dejen su importante comentario y también su importante like. Nos vemos el día de mañana en un próximo video. Estamos aquí en el canal de Nexus Equabiker.